Con base en la imagen siguiente, considerando que la masa MA igual 8 kilogramos, la masa MB son 16 kilogramos, la superficie del plano tiene una fricción de 60 newtons y la tensión es de 200 newtons, responda fuerza neta que actúa sobre MA, fuerza neta que actúa sobre MB y aceleración del sistema. Es importante señalar que la masa MA es la que está sobre el plano inclinado y este es el que tendría cierta fricción. Acá nos brindan el valor del ángulo de inclinación, que sería de 35 grados, y nos indican que hay una masa MB, pero esta está únicamente colgando. Cuando se refieren a tensión, se refieren a esta cuerda, ¿verdad?, que está acá alrededor de la polea. Para este tipo de ejercicios se requiere de conocimientos y habilidades previas como las siguientes. Lo que es trigonometría para saber cómo calcular el valor de un cateto adyacente sabiendo el valor de la hipotenusa y del ángulo entre ellos. También los conceptos de fricción, normal, peso, tensión, diagrama de fuerzas, fuerza neta, aceleración de un sistema y las componentes del peso. Aparte es importante tener habilidades de lógica para suponer los signos de la fuerza y la aceleración o sus direcciones. Y trabajar con mucho orden y paciencia, ya que este es un ejercicio que requiere de diferentes pasos y análisis. Este tipo de ejercicio siempre se inicia realizando lo que se llama un diagrama de fuerzas de las masas, que no es otra cosa más que anotar con flechas hacia dónde estarían siendo jalado o empujado cada uno de los objetos. En este caso, la masa A va a tener una fuerza normal, puesto que va a estar en contacto con una superficie y siempre va a ser afectada por el peso. También la masa B va a tener una tensión del cable y un peso que va a ir siempre hacia abajo o lo que sería hacia el centro de la Tierra. El primer diagrama siempre es muy intuitivo, sin embargo, la idea es ir perfeccionando cada vez más ese diagrama, de tal forma que en el caso de la masa A es necesario girar 35 grados ese diagrama y completarlo con otras fuerzas que también participan allí. La normal ahora sí estaría cumpliendo su definición de 90 grados con la superficie. Aparte, esta masa A está conectada a un cable que percibe la misma tensión que percibe la masita B, porque es el mismo cable uniéndolas. Y por otra parte, el problema nos dice que hay una fricción. Ahora, debemos suponer que el sistema se mueve, puesto que nos preguntan por la aceleración. Y en este caso, usando un poquito la lógica, vemos que la masa B es mayor que la masa A, porque sería de hecho el doble. De allí que podamos suponer que nuestro sistema se mueve en esta dirección. En el caso de la masa A sería que a la derecha, básicamente, mientras que la masa B estaría entonces cayendo. Partiendo de esa suposición, vamos a hacer todo el análisis y los signos correctos del cálculo nos dirán si estábamos en lo cierto o si más bien el sistema se estaría moviendo hacia el otro lado. Algo importante que notar es que el peso se mantiene siempre hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver que en la masa A ese peso se va a separar entonces en las componentes P sub X y P sub Y. ¿Por qué? Porque él va a seguir apuntando hacia el centro de la Tierra. Pero en el diagrama, en nuestro eje, entre comillas, horizontal, que ahora sería el eje inclinado, y el eje vertical, que estaría inclinado, pero en la otra dirección, conformarían estas otras dos componentes. Nota que la masa A se mueve solamente en el eje X y la masa B se mueve solamente en el eje Y, es decir, que la masa A solamente va a desplazarse sobre la superficie y la masa B únicamente hacia arriba o hacia abajo.
por lo que solo nos interesan esas fuerzas. Y aunque las demás se mantengan ahí anotadas, no estarían siendo relevantes para nuestros cálculos. Por ejemplo, no estaremos ocupando el valor de la normal, porque eso estaría en un eje diferente, como si la cajita saltara, ¿verdad? Y no estaría saltando, ella se está deslizando, ni tampoco estaríamos usando la P sub Y, en el caso de la masita A. Vamos ahora a hacer el cálculo de la pregunta A. Para ello vamos a omitir la parte de la masita B y nos vamos a enfocar en solo lo que le ocurre a la masa A. En este caso, la prioridad va a ser determinar la fuerza neta sobre esta primer masa. Para ello tenemos que tener muy claro lo que está ocurriendo sobre ella. Si observamos la imagen, nos damos cuenta que hacia la izquierda, lo que llamaríamos izquierda, de cierta forma, tenemos la fuerza P sub X y la fuerza de fricción, que sería nuestra F minúscula. Hacia lo que llamaríamos derecha en este tema, tenemos la tensión. Para poder encontrar el valor de esa P sub X, vamos a verificar el triángulo rectángulo que se construye de la siguiente forma. Saliendo del centro de la figura, hacia la izquierda tenemos la P sub X. Hacia abajo completamente y en línea recta tenemos el peso. Y podemos notar que lo que sería la P sub Y es una línea inclinada que podemos arrastrar desde el centro de la figura hasta donde termina la P sub X y nos va a servir la podemos estirar hasta donde tengamos la P. Eso nos va a formar un triángulo rectángulo que nos va a permitir hacer uso también de los 35 grados que están ahí y del valor del peso para poder saber el valor de P sub X. Si no te quedaba claro acá la imagen, la hemos extraído para que la puedas verificar. ¿Cuál es la fórmula correspondiente para ese P sub X? Bueno, el valor del peso por el coseno del ángulo de 35 grados. ¿Cómo obtenemos ese peso? Bueno, tenemos que ver que estamos hablando de la masita A, entonces usamos la masa A por el valor de la gravedad para obtener ese peso y eso lo multiplicamos por el coseno de 35. Lo podemos calcular acá mismo de la siguiente manera. Usando nuestra calculadora científica anotamos los valores. 8 por 9.81 o 9.8, dependiendo qué tan exacto quieras tu cálculo, por coseno de 35. Y nos da un valor de 64,287. ¿Lo anotamos? 64,287. Como es una componente del peso, el peso es una fuerza, esto se traduce en newtons. Este va a ser un dato que vamos a utilizar para encontrar la fuerza neta. ¿Ok? Lo que acabamos de encontrar es únicamente el valor de P sub X. ¿Ok? La tensión ya me la daban y la fricción también me la dan. Entonces vamos ahora a proceder a usar esos datos para poder calcular esa fuerza neta. Y el cálculo entonces sería el siguiente. Bueno, vamos a anotar aquí lo que ya teníamos anteriormente, 64,287 newtons. La fuerza neta de la masita A sería entonces la tensión positiva porque iría hacia nuestra derecha, menos la componente en X, menos la fricción. Y eso sería un valor entonces de 200 newton menos 64,287 newtons menos 60 newtons. ¿De dónde obtuve estos valores? De esta parte de acá de fricción y de tensión. De nuevo, hacemos uso de nuestra calculadora y verificamos la información. 200 menos 64,287
287 menos 60. 75,713. Podríamos haber usado en el caso del P sub X el valor de 64 únicamente. Sí, todo depende de qué tanta precisión o qué tan exacto, mejor dicho, querramos la respuesta. En ese caso podemos también redondearla sino a 76 y ya va a ser nuestra respuesta definitiva. Como hay más preguntas, mejor lo usamos con unos 2 o 3 decimales. Como es una fuerza, es un resultado de fuerzas, esto estaría en newtons. Determinemos la fuerza neta para otra masita. Eso significa que por un momento podemos ahora olvidarnos de la masa A y concentrarnos solamente en la masa B. ¿Cuál sería la fuerza neta de la masa B? Bueno, la fuerza neta, en este caso, horizontalmente no hay ningún elemento porque todo ocurre en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba tendríamos la tensión con un valor positivo y hacia abajo tendríamos el peso. ¿El peso de quién? De esta masita B. Sería bueno ponerles aquí también un subíndice B. Todos son vectores porque son fuerzas y lo calculamos entonces. La tensión son 200 newton y el peso, mucho cuidado porque el peso no es el valor de 16 kilogramos, eso es solamente la masa. Para encontrar el peso tenemos que multiplicar ese valor de 16 kilogramos por la gravedad del planeta, que serían 9,81. Podemos hacer el cálculo aquí mismo con un paréntesis o por aparte y luego lo incluimos en esta resta. Ahora usemos nuestra calculadora. 200 newtons menos 16, paréntesis, 16 por 9,81, paréntesis. Y apretamos SD para tener este resultado de fracción en numeritos comunes y silvestres. Nos damos cuenta que entonces la respuesta correspondiente es de 43,04 newtons. Y eso sería nuestra respuesta B. Mucho más breve que la primera, ¿verdad? Nos hace falta todavía una pregunta. Vamos a ello. Parte C. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Y acá es muy importante tomar en cuenta que hay que ver el análisis como un todo, una sola pieza, porque juntas estas dos masitas se van a mover. Entonces no es que una va a subir y entonces la otra se va a quedar quedita, no. Como hay una cuerda, se mueven juntas. Y por ello lo que vamos a hacer es plantear el sistema de las ecuaciones que ya utilizamos en las parte A y parte B, en las partes anteriores, pero con un pequeño detalle, de una forma un poquito distinta. Repasando lo que le ocurre a la masita A, tenemos su ecuación de la fuerza neta, la tensión menos la fricción menos el peso X. Por la definición de lo que es la fuerza neta, sabemos que esas fuerzas equivalen o son iguales a multiplicar el valor de la masa por la aceleración, que es la que vamos a encontrar en un momento. ¿Qué pasa del lado de la masa B? Tenemos la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta, ¿verdad? Que acabamos de calcular, la planteamos acá nuevamente y tenemos que eso es igual a masa por aceleración, pero habíamos dicho en qué dirección se movía el sistema, así que aquí es clave este signo menos para indicar que el sistema va a ir aquí en este sector cayendo. ¿Ok? Del lado de la masa A, dejamos todo positivo porque en buena teoría esa masa va a ir hacia la derecha. Si eso no es cierto, al final los signos finales nos lo indicarán.
Sabiendo eso, entonces podemos proceder a hacer lo que llamamos un sistema de ecuaciones, que es simplemente acomodar estas dos ecuaciones que tenemos y hacer un par de calculillos muy, muy sencillos. Una vez que tenemos una ecuación sobre la otra, lo que vamos a hacer es una resta. ¿Por qué una resta? Porque eso nos permite jugar con los signos de la segunda ecuación. La tensión pasaría a ser negativa, el peso pasaría a ser positivo y el signo de este otro lado del igual también pasaría a ser positivo. Eso nos permite eliminar las tensiones. Vean que aquí yo tengo una tensión positiva y una negativa, se cancelan, se eliminan, simplificando un poco nuestro cálculo. ¿Qué nos queda positivo de este lado del igual? El peso de la masita B, únicamente. Pasamos ahora a lo que nos queda negativo. Esto es nada más como para tener un orden y poner siempre lo positivo primero. Así es un poco más fácil los cálculos. Pero si no, pues es nada más de copiar las dos resultados, lo que nos quedó allí, hacia abajo, lo anotamos ahora, pero vertical. Perdón, horizontal. Ahora, ¿qué tenemos del lado derecho del igual? Tenemos la masita de A que multiplica la aceleración más la masa de B que multiplica la aceleración también. Y ahora sí, nos toca trabajar con esa ecuacioncilla. Resulta que esta ecuacioncilla lo que hay que hacer es acomodarla, sacar el factor común, por ejemplo, del lado derecho, ¿verdad? De los dos datos tenemos la aceleración. Y finalmente ya utilizar los numeritos que algunos tal vez estén ansiosos de usar. Vamos a hacerlo aquí arribita. Tenemos el peso de B menos la fricción menos el peso que habíamos dicho de X. Eso es igual a la aceleración que vamos a sacar como factor común, ¿verdad? Porque está en los dos elementos, que va a multiplicar entonces a la masa de A más la masa de B. Y finalmente nos hacen falta dos pasos nada más. El primero es terminar de despejar esa aceleración. Lo que va a ocurrir es que nos vamos a llevar todo este paréntesis al otro lado a dividir porque acá está multiplicando. Entonces vamos a respetar todo lo que teníamos ahí. Yo nada más le di vuelta a la A a la izquierda por una cuestión de que se vea más bonito, más ordenado. Y a eso que teníamos a la izquierda le vamos a poner de denominador la MA más la MB. Y ahora sí, lo que haría falta es sustituir todas esas letrillas por sus respectivos valores. Revisamos cuál sería el peso de la masita B. Sería 16 por 9.81. Y eso nos da 156,96 newtons, ¿verdad? Ponemos ahí newtons y le restamos la fricción, que eran 60 newtons. Le restamos también el valor de peso X, que podemos tenerlo anotado de la pregunta anterior o podemos volver a calcularlo. Yo lo voy a anotar aquí porque sí lo teníamos ya de antes, 64,287 newtons. Y en el denominador se trata de sumar las masas, que serían 8 kilogramos más 16 kilogramos. Y anotamos esto de nuevo, pero en nuestra calculadora para ahora sí verificar el valor final y real de la aceleración. Usamos el botón de fracción y decimos entonces 156,96 menos 60 menos 64,287
Bajamos y anotamos 8 más 16. Se puede ir haciendo el cálculo por separado. Si quieren, pueden hacer la operación de arriba, tener un resultado, y luego la operación de abajo y tener un resultado. Pero yo recomiendo hacerlo en un solo paso en la calculadora. Y nos da que la aceleración es positiva y tiene un valor de 1,36. Es una aceleración, estaría en metros sobre segundo al cuadrado. Con este dato hemos llegado a nuestra respuesta C y ahora sí tenemos el ejercicio completo. Siempre recomiendo revisar los resultados que tengan lógica. Esto significaría que se mueve sino hacia la derecha o bien hacia abajo con el 1,36 de valor. Muchos éxitos.